Bendito sea el Señor. ¿Cómo han pasado esta semana? Bien. Alegre. Hice una pregunta en el culto anterior. Levánteme la mano a ver quién pasó una semana horrible esta semana que fue. 8 manos se levantaron en el anterior. Ninguna aquí. O ustedes son bárbaros o son unos mentirosos tremendos. Bendito sea el Señor, entonces no voy a tener que orar al fin de la reunión por lo que la pasaron horrible. Gloria a Dios. Amén. Amén. 8. Hoy costó. Levantaron una mano y después empezaron a levantar todas, por supuesto. No es una deshonra que hayan pasado una semana horrible. Que seamos hijos de Dios no nos exime de vivir en un mundo que está todo patas arriba, que está todo dado vueltas. Yo sé que hay veces, no lo estoy diciendo por ustedes ahora, pero sé que hay veces que, porque a mí me pasó, por eso sé que esto sucede, que hay veces que te preguntan, ¿cómo andás? Y vos decís, y ahí ando tirando para no aflojar. Y viene otro, un cristianator, viene y te dice, ¿cómo vas a hacer eso? En Cristo eso no es así. Ahora, no te va a decir el tal que te dijo eso que la pasó horrible, pero te dice eso y te hace sentir mal. Te lo digo porque me lo hicieron sentir mal. Me dijeron, ¿cómo vas a decir? Un cristiano no dice eso. Ah, claro, a mí la cosa me va horrible y tengo que decir que me fue bárbaro. Eso sería mentir. Y eso no está dentro de los cánones de Dios. Nosotros vivimos en un mundo donde estamos saturados de las cosas malas que suceden alrededor. ¿Por qué? Porque es un mundo que está sujeto a las condiciones naturales y físicas, y por sobre todas las cosas, aún, dice la Biblia, que aún las cosas están gimiendo para el día de la redención. Porque todo está sujeto bajo el maligno, porque dice la Biblia que toda persona que no ha creído en el Señor Jesucristo aún no es hija de Dios, por lo tanto es hija de el diablo. El Señor Jesús le decía a los del momento, ustedes son hijos del diablo. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Él decía, si fueran hijos de Abraham, las cosas que Abraham hizo harían, pero ustedes hacen otras cosas. Ustedes quieren matarme, ustedes solo su padre es un asesino y ustedes hacen las cosas que hace su padre, y los tildó de hijos del diablo. Así que este mundo está gobernado en su gran mayoría por personas que no conocen a Jesucristo. Y esto, aunque suene horrible y espantoso, es algo que no podemos negar porque está en la Escritura. Amén. Entonces, la idea mía hoy no es hablar de las cosas horribles, sino de ponerte simplemente en una realidad. Si las cosas te van mal, no es porque seas un carnal, no es porque seas una mala persona. Muchas cosas que pasan a tu alrededor, vos no las podés manejar. Ahora, si hay un dicho que dice de este modo, 1000 moscas no se pueden equivocar. Si vos soltás 1000 moscas y ponés un plato con algo dulce, ¿dónde van a ir las 1000 moscas? Al dulce. Si vos ponés otro plato y el plato está vacío, las moscas van a ir al dulce. El término es así. Si vos tenés un problema, lo tenés en tu casa, ahora el mismo problema parecido lo tenés en el trabajo, el mismo problema parecido lo tenés con tus vecinos, y el mismo problema parecido lo tenés con tus amigos. ¿Quién lleva el problema? El tema es que hay veces que te pasan un montón de cosas alrededor tuyo y vos decís, no me puedo escapar de los problemas, me siguen los problemas. En realidad sos vos quien llevás los problemas. Ahora, ¿por qué digo esto? Es para que lleguemos a un sinceramiento real de que hay muchas cosas que suceden en este mundo y no vas a poder manejar, pero hay otras que sí vas a poder manejar. Y voy a llamarte la atención a algo que vieron que se habla mucho de guerra espiritual, de batallas
y cómo batallar con el diablo. Y muchas personas dicen, no sé cómo hacer, y se dan cursos y se dan clases de esto. Ahora, quiero decirte realmente que nosotros tenemos un arma suficiente y poderosa, una sola. Y esa es la oración. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, muchas personas necesitan salir del problema y empiezan a pedir o dicen, no sé cómo orar, y yo tengo que batallar, y cómo hago, y cómo hago. Bueno, el arma que tenemos es la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la que mueve la mano de Dios. Y nosotros no somos los poderosos y tenemos el poder. Quien tiene el poder, ese es Dios. El Señor Jesús dijo, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Pedro se encuentra con una persona y la persona lo mira, le pide algo y Pedro le dice, yo no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Y él dijo, en el nombre de Jesús hizo una oración, Pedro, y la sanidad vino sobre el hombre. Hay algunas personas que por ahí tienen el temor. No voy a hablar de demonios ni nada de esto, solamente estoy haciendo una introducción, pero a lo mejor alguno de ustedes dice, hay veces que nunca tengo miedo, me abren la puerta en la noche, no hay nadie y se me abre la puerta. Y otro dice, siento ruido. A otro se me cayó, estaba así y tenía la mesita de luz, tenía algo y ¡plá! De golpe se cayó. Hay demonios en mi casa. Y hay algunos que dicen, y nos llaman, o llaman a los diáconos, me llaman y dicen, ¿puede venir a mi casa a echar los demonios que hay en mi casa? Porque dicen, yo no tengo poder, que venga alguien que tiene poder. Bueno, te voy a decir algo. Todo aquel que es hijo de Dios tiene en sí mismo la posibilidad de orar y decirle al Padre y pedirle al Padre. Todo se desarrolla en medio de lo que es el reino de los cielos y dentro de su funcionamiento. Funciona el reino de los cielos, funciona. ¿Cómo funciona? Funciona como debe funcionar. Es un reino y tiene sus pautas. Dentro de ese reino, tenemos que ir moviéndonos. Y para eso tenemos que comprenderlo. Tenemos que entenderlo. Algunos que tienen mucho temor de estas cosas, hoy les voy a decir que escuchando la palabra de Dios y entendiéndola, vamos a poder desarrollarnos mucho mejor. Hay veces que o nos dicen, o pensamos, o malinterpretamos algo de lo que es lo que Dios nos ha dejado. Y muchas veces hemos dicho, cada uno de nosotros a lo mejor, o nos han dicho, por ejemplo, si yo digo ahora, si yo diría, a ver, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo hoy? Amén. Muchos. Entonces diríamos, bueno, voy a decir yo, bueno, ahora voy a pedir a Dios para que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Les gustaría? Les gustaría. Ahora, si vamos a la Biblia y a la palabra de Dios, vamos a encontrar que hay una discrepancia entre lo que decimos nosotros y lo que dice Dios. Y a veces estas discrepancias son las que nosotros pensamos o imaginamos y no funcionan, porque el reino de Dios no funciona de ese modo. Dice la Escritura así, antes de emborracharse, antes de llenarse de vino, ¿no? Sean llenos de el Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Ahora ahí dice, antes bien pídanle al Señor para que lo llene del Espíritu Santo. No. Ahí dice, sean llenos. Esto es imperativo. Si yo le digo ahora a ustedes quieren que tienen sed, quieren tomar agua, y tú dices, quiero tomar agua. Bueno, tenés que levantarte e ir al fondo y buscar el agua. Tenés que ir y buscar, tenés que ir y a buscar, ser lleno del Espíritu Santo, antes de... ¿Por qué dijo esto?
¿Por qué lo dijo? Es porque antes, en la época donde está sucediendo todo este acontecimiento, antes, las religiones del momento, en las religiones del momento, como los chamanes de nuestra época, beben bebidas que son alucinógenas, o beben vino, o beben alcohol, para entrar en un trance. Así hacían también en esa época. Y entraban en el trance y después hablaban, y quizás llenos de demonios, hablaban en otras lenguas, llenos de demonios. Entonces, en este momento, la Escritura dice, antes de hacer eso, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Hay un acontecimiento cuando es el día de Pentecostés, y son todos llenos del Espíritu Santo, los casi 120 que estaban. Cuando bajan, ¿qué dijo la gente que estaba abajo? Estos están llenos de mosto, dice la Biblia. Estos están borrachos. ¿Por qué? Porque ellos suponían que habían estado arriba para entrar en trance, como hacían las religiones del momento. Todo esto tiene una relación del momento. Por eso dijeron, uy, qué raro esto. Dijeron, estos están llenos de mosto. Por eso dijo, estos están borrachos. ¿Por qué? Borracho hubiese sido... Vos sabés que alguien está borracho en la calle porque lo oís hablar o porque lo ves caminar. Vos lo ves caminar y que está dejando la pared, la está empielando, porque viene y se apoya y va arrastrando la cara en la pared porque se cae y te deja la piel en la pared. Vos ya sabés que está borracho ese. O vos sabés que hay un borracho en la casa porque el lugar donde está la llave está todo rayado, porque el tipo agarra la llave y llega a la noche ese. Entonces vos decís, acá vive un borracho, está todo rayado así, cerca, no le emboca. Entonces, vos ya sabés que está borracho sin que hable. Ellos cuando lo ven bajar, bajan bien, pero vienen hablando diferente. Y ellos dicen, estos están borrachos. Esa era la relación. O sea, antes bien se llenó del Espíritu Santo. Hay que ir, el borracho no se emborracha solo, aunque hay un dicho que dice que pisa un corcho y se emborracha, pero en realidad tiene que pisarlo aunque sea el corcho. Tiene que hacer algo. Para ser lleno del Espíritu Santo hay que hacer algo. Lucas 4:1. Hay veces que decimos nosotros, che, qué carnal que es de la iglesia, ¿viste? O decir, ¿es un carnal? ¿Por qué? Y porque hace cosas así, no es espiritual, es un carnal. Y hay veces que nosotros decimos, bueno, está el carnal y está el espiritual. Bueno, hoy quiero decirte que hay muchas personas que son un poco carnalitas, sí, pero eso no les quita el que sean hijos de Dios. Ahora, la Biblia habla de los carnales, y cuando habla de los carnales habla de los que no creen, que ya lo vamos a ver, pero quiero hacer una introducción. Cuando nació el Señor Jesús, ¿cómo nació el Señor Jesús? ¿Cómo se llamaba la mamá del Señor Jesús? María, yo le digo así, bueno, por lo menos hablamos un poquito, ¿no? María. ¿Quién fue el papá de Jesús? ¿Hubo un papá? ¿Hubo un hombre? Vuelvo, estoy haciendo mal la pregunta. La mamá de Jesús, María, ¿era virgen? ¿Verdad? ¿Entonces hubo hombre en la concepción de ese bebé? No. ¿Había papá? No. O sea, humano. No había papá humano. Papá en el que siembra la semillita. Después había un papá que José fue su padrastro. José fue su padrastro, no fue su papá, fue su padrastro. Ahora, el niño que se forma en María es un niño de carne y hueso. Por eso la Biblia le llama el Hijo del Hombre. Cuando nace el Señor Jesús, nace como un ser humano. Ustedes saben lo que estuvieron el miércoles en la reunión que hacemos de preguntas y respuestas, que estaba Judas, el hermano del Señor. Los hermanos del Señor Jesús no creyeron en Él hasta la resurrección. Ellos no creían. Ahora, ¿por qué no creyeron en el Señor si vivieron con Él? Muchos dicen, no, a la época del Señor Jesús, pero los hermanos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Y simple, Jesús era el mayor de todos los hermanos. Cuando fueron naciendo los otros hermanos del Señor, los otros hijos de María, que habla la Biblia, uno era Judas, Entonces, no el Iscariote.
Entonces, cuando ellos van creciendo, tienen un hermano mayor. Ellos no saben la historia, solo María sabe la historia. Ellos no. Así que los hermanos lo vieron crecer y para ellos era Jesús, el hijo del carpintero, el hermano de ellos. Y esto sucedió hasta los 30 años del Señor Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado. Dice la Escritura que es bautizado por Juan y que el Espíritu Santo viene en forma de paloma, desciende sobre él y él es bautizado, permanece sobre él el Espíritu Santo, y Jesús ahora, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pregunta, ¿el Señor Jesús decidió ir al desierto? ¿Se le ocurrió, voy a ir al desierto? No. Fue llevado por el Espíritu Santo. ¿Qué Espíritu Santo? ¿Cuál fue el Espíritu Santo, el Espíritu que llevó al Señor Jesús al desierto? El mismo que está en ti. ¿Tú sabes que eres el templo del Espíritu Santo? Toda persona que cree en el Señor Jesucristo, toda persona que cree en el Señor Jesús, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, toda persona, el Espíritu Santo viene y mora, y a partir de entonces eres lugar de habitación. Si alguna vez vos decís, estás en un lugar, ¿cómo me gustaría que el Espíritu Santo esté aquí? Bueno, vos lo llevas a donde vas. Sabes que el Espíritu Santo no se puede ir de ti. Lo podés entristecer. Sí, vos podés hacer cosas desagradables y a él no le va a gustar y lo podés entristecer, pero no podés echarlo. Vos no podés decir un día, no quiero que vengas conmigo, me voy solo, me voy sola. Vos no podés hacer eso. A donde vos vas, él está, porque la Biblia dice que tú eres la habitación de él. Amén. Ahora, ¿qué Espíritu Santo está en ti? El mismo que estuvo en el Señor Jesús. Es el mismo. Fue movido por el Espíritu Santo. Por eso es que los hermanos veían, esto sucedió a sus 30 años. Por eso es que los hermanos habían visto un hermano. Ahora, la resurrección, después de la resurrección, porque todo esto que pasó y aún sus hermanos ni creían en él, pero después de la resurrección, que se fue la hora. Después de la resurrección ellos creen. Y ahora él es movido por el Espíritu Santo. Ahora, Romanos, no lo busque, lo digo rápido, Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, ¿qué justicia? La justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos justifica y a partir de entonces tenemos vida eterna. Entonces, ¿nuestro cuerpo está ligado a la muerte? Sí. Ahora, ¿nuestro espíritu está ligado a la muerte? No. Ahora nuestro espíritu ahora tiene vida juntamente con Él. Amén. Dice 1 Corintios 12:13, buscarlo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Todos lo tenemos, es el mismo espíritu que estuvo en el Señor Jesús, y por Él es que somos un cuerpo. Es por Él que somos un cuerpo. O sea, puede haber personas en una iglesia, me estoy muriendo de calor. ¿Me puede apagar este aire alguien, por favor? Está... Anda por ahí el control. ¿No está ahí atrás? Wow, ya lo vamos a encontrar. Si no, anda y apagarlo de afuera. ¡Plac! Gracias, Leonardo. Si hubiera personas aquí que aún no han creído que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, si aún no han creído, entonces no forman parte del cuerpo, porque somos hecho cuerpo por lo que es el Espíritu. La palabra dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y somos un cuerpo.
Voy a leerles una historia, está en Hechos, es el testimonio de Pablo. Muchos lo conocen, el testimonio de Pablo, del apóstol Pablo, y quiero leérselo porque aquí es donde vamos a concentrar lo que quiero hacer para que tengamos una idea de lo que vivimos nosotros o cómo funciona el reino de los cielos. Porque hay veces que el problema nuestro es, al no comprender cómo funciona el reino de los cielos, no estamos seguros de lo que está pasando, o tienen miedo. Muchas personas tienen miedo. Dije al principio que si en su casa se le cierra una puerta, se le abre una puerta, se le caen las cosas, tienen temor porque hay un espíritu inmundo, porque hay un demonio dando vuelta, que quizás puede ser que ande por allí, y tienen miedo y no saben qué hacer, o tienen un bollo en la cabeza pensando en que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hace todo un bollo y no se entiende bien cómo hacer. Y yo hoy quiero, en este día, en esta mañana, hablar de esto para que se entiendan y puedan hacer lo que les dije hace unos domingos atrás, cuando vayan a su lugar, a orar en secreto, puedan ahí estar en comunión con el Espíritu Santo y de ese modo, poder estar, por más que alrededor el mundo se les esté cayendo, ahí en ese momento ustedes estén en paz. Necesitan un lugar de paz. Todos necesitan. Escuché por la televisión, pero un hombre que decía que si tiene problema en su casa necesita ir a la oficina y que en la oficina haya paz. O si en la oficina tiene un problema enorme, necesita volver a su casa y que en su casa haya paz. Todos necesitamos un lugar donde haya paz. Pero cuando ni en la oficina, ni en la escuela, ni en los amigos, ni en los vecinos, ni en casa, ni en ningún lado hay paz, el único lugar donde hay paz es el lugar secreto, donde estás vos con tu Señor. Amén. Y eso es lo importante, saber que existe un lugar. Ahora, muchos piensan, pero pastor, ¿y cómo sé? Yo no sé cómo hacer. Bueno, hoy voy a ayudarte. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, estoy diciéndolo más para los que no lo saben. Los que ya lo saben, alguna vez no lo supieron. Así que tengan paciencia para que los que no lo saben hoy lo tengan, porque hay algo que tiene que ser algo nuevo. El Espíritu Santo es tan importante para nosotros, es tan importante que lo necesitamos para que Él nos haga entender las cosas de Dios. Yo quiero ahora que vean lo que sucede en el testimonio de Pablo, y yo puedo decirte ahora sí, para hacer... el testimonio de Pablo y el mío son diferentes. A él le habló el Señor Jesús, a mí el Espíritu Santo, pero por eso quiero hacerte una aclaración, que es tan importante. Yo no sabía nada de Dios, no conocía nada de Dios, ni había leído la Biblia nunca jamás. Sin embargo, una noche oigo una voz que no fue en el oído, sino adentro del mismo cerebro, y que me habla. No sabía quién era, supuse que era Dios, por supuesto. Supuse que era Dios y lo supe en mi interior, pero todavía no entendía. Ahora, pasaron unas horas, porque estaba con gente y demás, hasta que yo llego a mi casa y en el secreto de mi casa, allí, yo me arrodillo y empiezo a arrepentirme de todos mis pecados. Ahora, ¿cómo hago semejante cosa? Si yo no sabía nada. ¿Cómo lo hago? Es porque el Espíritu Santo, así como llevó a Jesús, así lleva a los seres humanos a conocerlo a Jesús. El trabajo del Espíritu es hacer que tú conozcas a Jesús. El Espíritu Santo habló conmigo, con Pablo habló Jesús directamente. Ahora, Pablo es un caso extraordinario en la Biblia. Lo normal es que el Espíritu Santo hable, y el Espíritu Santo convence de justicia, pecado, de juicio a las personas. A mí me lo hizo ver. Yo veía en mi interior, en realidad lo veía con mis ojos, yo veía la imagen del Señor, pero era el Espíritu que me lo mostraba y hacía que yo lo glorifique. Es una cosa que, aunque te lo digo así, ¿por qué te doy? Para dar un ejemplo de cómo funcionan nosotros. Porque en Pablo, Hechos 9, capítulo 9, verso 3 al 9, te voy a leer una parte, mientras los ponen en pantalla, dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjense, Pablo, que viene a ser el apóstol, él dice el abortivo, fue porque él oyó la voz de Jesús. Esto es muy raro bíblicamente. Que el Señor Jesús hable a una persona después de su ascensión, esto es extraordinario. Le pasa a Pablo y Pablo es transformado ahora sí en apóstol. ¿Por qué? Porque no solo le habló, sino que le enseñó directamente como a los otros apóstoles. Ahora, fíjense que le habla, queda ciego, lo llevan a la ciudad y él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le habla, pero por 3 días estuvo, no comió ni bebió y estuvo ciego. Y por otro lado, hay otra historia donde el Señor lo llama a otro hombre. Hechos capítulo 9, versos 17 y 18, y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Después de 3 días, el Señor Jesús mismo le habló al apóstol Pablo, pero 3 días después, por la intervención de un ser humano y por la oración de un ser humano, fue sano y recibió la llenura y fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, les dije al principio que la oración es el arma que nosotros tenemos. Hay muchas personas que dicen, pastor, en mi casa muchas veces nos han llamado a los diáconos porque dicen, en mi casa se mueven las cosas, tenemos un diablo, un demonio en casa, ¿pueden venir a echar el diablo? Porque nosotros no tenemos el poder de hacerlo. Piensan así, ¿verdad que es así? A veces vienen como si fuéramos exorcistas nosotros, que tenemos que ir con un tarrito de agua bendita y hacer así, como si fuéramos exorcistas. Ahora, yo te estoy diciendo un chiste, pero, si vos habitás en una casa que se mueven las cosas, si vos sos cristiano o cristiana, vos tenés una herramienta, un arma, que es la oración. Vos decís, pero yo no tengo poder, pastor, porque hace poquito que voy a la iglesia, hace 2 domingos que voy a la iglesia. Recibiste a Jesús, conoces a Jesús, sabés que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, el primer día yo entendí y yo creí y yo me arrepentí. Bueno, entonces ya estás listo, lista, podés hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Te doy un ejemplo. Para unir. ¿Cómo podés hacer? ¿Cómo podés hacer? Solamente vos decís, Señor, refiriéndote a Dios, en el nombre de Jesús, que tenemos que hacerlo, porque todo lo que hagamos y nuestra fe es en el nombre de Jesús. Te pido que eches afuera el demonio que está entrando en mi casa. Y vos decís, y con esa oración, ¿se acuerdan de la película La Máscara? ¿Se acuerdan de aquella película bellísima? Los más viejos, los más jóvenes que no se van a acordar. Cuando un hijo de Dios dice esto, hace de cuenta que de la tierra se levanta así, se abre la tierra así, y se levantan 3 cañones que hacen, le apuntan al demonio. El demonio mira y dice, ¡oh! Y le tiran 3 cañonazos y desaparece el demonio. Vos no viste nada de eso. Por supuesto estoy haciendo algo que es risueño, pero vos no viste nada de eso, pero todo eso sucedió y no se mueven más las cosas. ¿Qué pasó? Es que tu oración es la que dio el resultado, porque esa es tu arma. El poder está en Dios. Amén. Por eso Pedro dijo, yo no tengo nada, pero lo que tengo que te doy. Y él
abrió su boca, soltó la palabra y en ese momento todo el poder de Dios se desarrolló y se desató. Así que no es que tenés que ir haciéndote la anaconda en el nombre de Jesús. O sea, vos podés hacer una simple oración. Ni lo mirás al diablo, al demonio. Te está moviendo la manija de la puerta el demonio. Vos mirás la manija de la puerta y vos le decís, para bajar. Te da vuelta, te vas. Le orás al Señor y tenés que volver a ver y no lo vas a volver a ver en tu casa. Porque se desarrolló en el reino de los cielos, se desarrolla todo un acontecimiento que es invisible a tus ojos, pero que es la verdad de cómo funciona. Esto es lo que pasó también con Pablo. Pablo no entendió nada, él quedó ciego y de golpe viene un hombre, hace una oración. Fíjense que el Señor Jesús podía haberle dicho a Pablo, bueno Pablo, levántate ahora andá y hace esto. ¿Qué tenía que dejarlo ciego? ¿Qué tenía que dejarlo 3 días que el tipo estaba tan mal que no comió ni bebió por 3 días? Y después le dijo a otro, tenés que ir y a orar por ese hombre, tenés que orar por él. ¿Por qué tanto? ¿Por qué todo eso? Si Dios tiene el poder, es que así funciona el reino de los cielos, amén. Funciona de este modo y vos tenés el mismo espíritu que tenía el Señor Jesús, el Espíritu Santo, el mismo está en tu vida. Wow, se me está yendo la hora. Ahora, muchos, a veces yo dije que podían ser algunos carnalitos, y algunos están viviendo y hacen cosas que son más o menos. Ahora, unas cosas son las cosas de la carne, según la Biblia, y otras cosas son las cosas carnalitas de algunos. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces vos podés sentirte que sos un carnal, una carnal, que es para los que no entienden lo que digo. Nosotros los cristianos tenemos nuestras palabritas. Cuando hay viene uno así, ¿viste? Y dice, ¡oh! Ayer a la cabeza le dije. Los 3 números a la cabeza le dije. Y vos lo mirás y está viniendo a la iglesia el tipo, ¿viste? Y vos lo mirás y decís, qué carnal, estás jugando la quiniela, ¿viste? Pero el tipo te lo dice, él no sabe todavía. Entonces, qué carnal. En realidad está haciendo algo que no sabe todavía, que el Señor le va a decir, en algún momento le va a decir, o vos le podés decir, mirá, el juego de azar es algo que podrías dejarlo simplemente y está bien, y ya está. Ahora, una cosa es que sea carnalito, o vos decís, yo a veces soy medio carnalito. Y te pones en la duda, ¿seré hijo de Dios? ¿No seré hijo de Dios? ¿Estaré anotado en el libro de la vida? ¿Soy cristiano? ¿No soy cristiano? Mire, un carnal hecho y derecho ni siquiera es hijo de Dios. Un carnal hecho y derecho ni siquiera es hijo de Dios. Un carnalito sí, vos podés ser muy carnalito y ser un hijo de Dios y una hija de Dios. Para que estés tranquilo, hoy quiero llevarte tranquilidad. No te estoy diciendo que haces bien, te estoy llevando tranquilidad. Dice así, Romanos 8, capítulo 8, versos 5 al 9, dice lo siguiente. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes, todo eso le habló a gente que no conoce a Dios. Todo eso le habló a gente que no conoce a Dios. Pero después dice, mas ustedes, ahora le habla a los verdaderos cristianos, mas ustedes, mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el Espíritu Santo es algo tan necesario en la vida que cuando una persona cree, vieron ustedes que algunos cuando van a predicar, si vos le hablas a alguien y le decís que crea en el Señor Jesucristo o lo invitas a la iglesia, las personas vienen a la iglesia, asisten a la iglesia, pero no conocen a Jesús. ¿A qué me refiero con no conocen a Jesús?
Conocer a Jesús, según la Biblia, es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Primero, dijimos que el que nació de María. ¿Cómo cree que es Hijo de Dios? ¿Y cómo yo puedo creer? ¿Cómo puedo creer que es Hijo de Dios? Bueno, para creer tenés que creer la historia, que nació de una mamá que fue virgen. Tenés que creer eso. Tenés que creer de que Él fue a la cruz y murió, y tenés que creer que Él, el que murió, era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era el único que podía llevar tu pecado y el mío. Si no era el Hijo de Dios, no podía. Tenía que ser sin pecado, por lo tanto tenía que ser el Hijo de Dios. Morir en la cruz y llevar nuestros pecados. Y además tenía que resucitar. ¿Quién resucitó? ¿Lázaro resucitó? Sí. ¿El hijo de la viuda resucitó? Sí. ¿El hijo de la que estaba con Eliseo? Sí. Pero los tres volvieron a morir. El único que resucitó y está a la derecha del Padre, ese es Jesús, el Cristo. Amén. ¿Cómo puedo creer que es el Hijo de Dios? De esta forma. Nadie murió y cargó en sí mismo tus pecados y los míos. Nadie resucitó y aún vive y está a la derecha del Padre. Solo Jesús. Eso es creer que es el Hijo de Dios. En realidad estás creyendo en la provisión que Dios hizo del Cristo para tu vida eterna. En el momento, en ese preciso momento, el Espíritu Santo viene sobre la vida de la persona y aunque le habla en una, puede ser que te hable no en voz que oigas, pero en el interior, que es lo que me pasó a mí, yo sin saber me arrodillé y lo primero que hice fue arrepentirme de todos mis pecados. Pero es algo que fue de adentro, eso es el Espíritu, te mueve. ¿A qué te mueve? Te mueve a pedirle perdón porque te sentís con Dios, ofendiste a Dios. Y alguien puede decir, pero pastor, yo no sentí nunca eso. Entonces este es el día que tienes que creer que Jesucristo hizo esa obra y vas a ver cómo vas a sentir algo interiormente, y ese es el Espíritu Santo, y ese es el que lleno del Espíritu Santo. Y hoy vos podés decir, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me dé a conocer esta realidad. Amén. Eso es la paz que llena toda persona, es cuando el Espíritu Santo viene. Y aquellos que ya conocen al Señor Jesús, y algunos dicen, pastor, yo ya fui lleno del Espíritu Santo una vez, hace mucho. Y no estoy hablando del hablar en lenguas. Ahora, yo te digo, para ser lleno de algo, yo siempre traigo esta botella de beber, pero todos los domingos que vengo tengo que volverla a llenar porque ya me la tomé. Muchos de ustedes han sido llenos algunos del Espíritu Santo en algún momento, pero esta vida les ha dado de todas las trompadas que ha podido, y muchos de ustedes están tambaleando en su fe porque están y no saben si es cierto, será cierto lo que algún día creí, y están ahí en ese limbo de pensamientos. Y es ahí donde podés decir ahora, quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero ser lleno, porque la llenura del Espíritu te hace ver otra vez las cosas como en el principio. Amén. 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 Ahora, te voy a dar una idea, porque yo ya estoy fuera de tiempo y no alcanzo a todo lo que pensaba decirte, pero voy a ir y a concentrar algo. Bueno, si hoy dijéramos, bueno, vamos a pedirle a Dios, Señor, lléname del Espíritu Santo. Eso sería algo que no está de acuerdo al reino de Dios, porque es algo que nosotros lo hacemos fácil. Entonces decimos, que el Señor me llene. En la iglesia, vamos a suponer, pedimos, hay dos de acá del montón que se van en paz. Vos los ves caminar sobre la tierra, pero ellos sienten que van en una nube. Ahora, el Señor lo llenó a ellos dos y alguno piensa, y a mí no me llenó. Bueno, es porque ser lleno, vos tenés que ser lleno. Vos vas a buscar al Espíritu de Dios. Vos vas a pedirle que Él venga a tu vida. Vos lo vas a buscar. Es tu trabajo, es tu obligación
es tu necesidad. Vos querés paz, buscalo. ¿Cómo lo busco, pastor? ¿Cómo busco el Espíritu? Está todo bien, pero ¿cómo lo busco el Espíritu? Si vos querés algo, ahora, a la tarde, si vos querés comerte una torta de la Tato, ¿qué haces? Vas y te sentás en tu casa y empezás a pensar que venga una torta de la Tato, que venga una torta. No, vos vas, buscás dinero, salís y vas camino a la panadería, pagás, tomás y te traes. Vos tenés que ir a buscar la torta. Vos sabés que tienen torta y vas a ir a buscar. Vos sabés que Dios tiene el Espíritu Santo para ti y tenés que ir y buscarlo. Por eso yo siempre te digo, ve a tu lugar secreto, a tu lugar, y cuando ores, el Espíritu Santo está con vos. Ahora, pastor, está conmigo, ¿y por qué lo voy a buscar? Está contigo, porque Él te selló para el día de la redención. Pero vos necesitas ser lleno del Espíritu Santo para vivir una vida plena en Dios, no para salir a sanar enfermos. Porque eso ya estaríamos rayando lo que la Biblia dice: Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Vos tenés que ir en humildad. Ahora, te voy a dar, para ir terminando, podemos venir. Es necesario el arrepentimiento, ¿verdad? Es necesario. Ahora, yo le voy a decir esto, no me levanten la mano, voy a hacer una pregunta retórica. ¿Quién de ustedes no tiene algo que a lo mejor alguna vez en su vida le pasó y fue tan feo que nunca lo dijo delante de nadie, ni jamás lo dirá delante de nadie, y tampoco se lo dijo a Dios, ni se lo dirá a Dios, lo va a ocultar de Dios? Primero, de los seres humanos lo podés ocultar, de Dios es imposible ocultarlo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Eso es un muerto que está llevando, que se está pudriendo, literalmente se pudre ese muerto dentro tuyo, y está trayéndote olor a podrido, y tarde o temprano va a contaminar tu cuerpo y hasta puede llegar a matarte, la pudrición de esa cosa horrible que está dentro tuyo. Por eso es tan necesario ir a Dios, por eso la gente necesita ir a Dios. Ahora, ustedes conocieron a Jesús y ustedes se arrepintieron, sí, pero hay algo que lo dejaron escondido. Yo voy a dar un ejemplo, el mismo ejemplo que di hoy. Vamos a suponer que aquí no hay agua. Aquí hay una bebida alcohólica. Yo el día de hoy no bebo alcohol, pero por una cuestión personal. Yo siempre le digo a todos ustedes, mientras no se emborrachen, ustedes pueden tomar su vino en su casa y demás. Yo estoy en contra de que ustedes tomen. Puedo decir, no se emborrachen, porque la Biblia dice que no hay que emborracharse, ¿no? Pero vamos a suponer que aquí hay alcohol. Como yo no tomo alcohol, les voy a dar este ejemplo. Yo miro, me recuerda que alguna vez tomé y me gustaba tanto. Lo dejo. Y en el momento viene a mi mente un recuerdo que no quiero. Porque en ese recuerdo, esto no pasó conmigo, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Estoy dando un ejemplo. Lo dejo y viene mi recuerdo, y mi recuerdo es que me emborraché con eso y después de eso hice una cosa aberrante, tan aberrante que no quiero recordarlo. Mi propia mente, tu propia mente, toma ese recuerdo y como protección lo esconde, porque si lo dejas salir te devasta. Entonces lo esconde la mente. Y va a quedar ahí. A lo mejor vos estás y has creído en el Señor Jesucristo y venís por años. Y vos venís, pero cada vez que llega ese punto, te devasta la vida. Es más, muchos dicen, no me siento con ganas de orar y me da vergüenza orar porque tengo esto adentro. Y te da vergüenza presentarte delante de Dios porque tenés algo tan sucio, tan escondido allí. Ahora, yo voy a darte una ayudita hoy. Lo mejor de todo es ir en lo secreto, sin que nunca se lo digas a nadie, pero ir en lo secreto. Y vas a ir y le vas a decir a Dios.
ejemplo. Y vas y le decís, yo un día, recuerdo, tomé una botella de alcohol, la bebí, me emborraché, y después, y cuando viene el después, delante de Dios en tu soledad, yo le llamo vomitar, y vos vomitás, sacás de adentro y le empezás a decir todas las cosas que están ahí ocultas. Y vos se las decís al Señor con las letras. Van a ser amargas, van a ser espantosas, pero mientras más sueltes, más vacías y más sacas. Si vos guardás una o dos, van a quedar haciendo pudrición adentro. Pero si vos las sacás y le decís, ¿sabes lo que promete Dios? Dice Dios, que Él va a tomar tu pecado, que es tu pecado que está ahí. Él lo va a tomar y hace un trato contigo. Y te dice, mira, olvídate de esto, te lo perdono. Lo toma Él y lo tira al fondo del mar. Eso Él dice que hace eso. Vas a seguir y va a decir, esto es un trato que hago contigo, va a decir Él. Y Él va a tomar tu pecado y una vez que termina te va a decir esto, te va a decir, no te acuerdes más. Yo te perdoné, yo no me acuerdo más de lo que hiciste. Ni vos, ni nadie tiene el derecho de venir a recordarte lo que hiciste porque ya estás limpio, limpia. Amén. Este es lo único que te va a llevar ahí, es el Espíritu Santo, porque probablemente no puedas. Probablemente no puedas. Cuando llegues ahí, hay personas que se desmayan porque no pueden enfrentar esa realidad que lleva adentro. Pero en el momento del Espíritu vas a poder hacerlo y vas a vivir feliz. La paz te va a llenar tu alma y vas a comprender que la llenura del Espíritu Santo hace cosas en la vida que hace que vivas una vida diferente, que enfrentes la vida distinta. Vas a poder enfrentarte contigo mismo. Vas a poder cambiar lo que hasta ahora todos te dicen, ¿cuándo vas a cambiar? Y vos decís que yo no puedo, a nadie le podés decir la razón. Pero desde ese día vas a cambiar y alguien va a decir, ¿qué pasó? Y vos vas a poder abrir tu boca y decir, es que el Espíritu Santo me liberó. Vos pudiste expresarlo. Y como un río de agua que sale adentro te fue lavando y ahora quedaste libre. Ya nadie, ni vos mismo, ni vos misma te vas a acusar. Ni vos, ni nadie te va a acusar de aquello. Amén. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Aleluya. Ahí solaj andaí. Shetajaba. Ahí solaj. Ponte de pie por un momento. Cierra tus ojos por un momento si quieres. Shelah, Shelah, Shelah. Voy a orar por ti igual, aunque todos pasaron una hermosa semana. Padre, en el nombre de Jesús, yo le he dado tu palabra, la que tú me diste para que les diera. Estoy haciendo una oración y esta oración es la que mueve tu mano. Señor, hay algunos aquí que tienen que enfrentar su dolor, su angustia. Hay algunos aquí que tienen que conocer a Jesús. Tienen que aceptar que Jesús es tu Hijo Dios. Es por eso que yo pido ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo que está aquí ahora con nosotros esté trayéndole la convicción a cada uno de los que están aquí que necesitan, para que puedan soltar esa amargura que está dentro, para que puedan ver a Jesús como tu Hijo. Señor, este es el momento en esta oración para que esto sea. Señor, tu bendición sea ahora aquí, porque tú estás aquí. Tú, Espíritu, el Espíritu mismo, el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, el Espíritu Santo, estás con nosotros. Y yo confío en tu palabra, Dios. Yo confío en que está sucediendo ahora lo que está escrito en tu palabra. Yo creo que tu palabra es sí y es amén. Yo creo que está sucediendo el milagro ahora. Yo lo creo porque creo tu palabra. Porque tú lo hiciste en mí y he visto muchas personas que les ha sucedido. Por eso creo, sobre el testimonio de mi vida y de otras vidas, creo que está sucediendo. Señor,
Aleluya, aleluya. Mientras cantamos, si hay alguien que está aquí que tiene una enfermedad, ahí donde estás, quiero que levantes tu mano. Si hay alguien que tiene, que no sea la enfermedad, otra cosa, que tenga, que se le muevan las cosas en su casa o lo que sea, quiero que levantes tu mano ahí. Yo no te voy a mirar, pero yo lo cerrado. Que levantes tu mano. Y ahora, con la mano levantada, quiero que hagas una oración, solamente y simple, porque necesitas decírselo. Dile al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que cuando el pastor haga la oración, yo reciba lo que vengo a buscar. Amén. Una oración. Tienes que hacerla para que tenga efecto la que yo voy a hacer ahora. Padre, en el nombre de Jesús, a todos aquellos que están aquí, que han orado y te han pedido que cuando yo haga esta oración, ellos reciban la sanidad, la libertad o lo que necesitan. Señor, ahora yo oro y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, a todos los que han orado, ahora sean sanados, sean liberados, reciban la paz o reciban ahora la llenura del Espíritu Santo. Ahora lo que están buscando, los que buscan ser llenos, ahora conforme a tu palabra sea hecho. Amén, aleluya. Vamos a cantar al Señor, aleluya. Tu amor